La salud. Sí, Siguen cuidados sí, intensivos, señor. Marcela. Y cada vez más grave la situación. Le voy a dar un dato, Jorge Alfredo. 13.000 cierres temporales de servicios médicos y el cierre definitivo de más de 4.000. Eso es el conteo que tienen las autoridades de lo que pasó en los últimos meses con el sistema de salud. El anuncio más reciente de cierres lo hizo esta mañana el Hospital San Carlos, que cierra su servicio de urgencias a partir del próximo 31 de julio. Otras instituciones de salud, como la Clínica del Norte, se han sumado al cierre de servicios. Todo esto en medio de una enorme crisis financiera. Jessica Gutiérrez. Los comunicados de que cierran servicios de salud se repiten cada vez con más frecuencia en hospitales y clínicas del país. El caso más reciente, la Fundación Hospital San Carlos en Bogotá, que cerrará temporalmente el próximo 31 de julio su servicio de urgencias, sumándose a uno más que alarma tanto a pacientes como a los expertos del sector salud. Y es que durante el año 2024 ya había dejado cifras preocupantes, más de 13.000 servicios médicos cerrados temporalmente en Colombia y 4.358 de forma definitiva, entre ellos las urgencias de la Clínica Roma de Colsubsidio y la más reciente, el Hospital San Ignacio, quien anunció también el cierre de su unidad de atención a partos. A eso también se le suma la decisión de la Clínica del Occidente de suspender la atención en sus unidades de obstetricia y neonatología, afectando a embarazadas y recién nacidos en una etapa crítica. Y es que el anuncio del cierre temporal de urgencias en el Hospital San Carlos comenzó a hacerse visible y pacientes expresaron su preocupación. Pues me parece terrible, porque en lugar de tener un buen servicio y un buen apoyo, están cerrando absolutamente varias urgencias, entonces nos vemos afectados terriblemente. Pues porque, claro, se paga bien caro el seguro y con esas pendejaditas no sirve. Toca que nos hablan de todo, la de salud. Ante esto, expertos en el sistema de salud atribuyen esta situación a la acumulación de deudas en la cartera del sector, lo que han llevado a limitaciones operativas en múltiples instituciones del país. Oiga, don Alvarito, su persona, crisis en la IPS, cierre temporal de servicios de urgencias. ¿Cuál es la solución, su merced? Pues larga y complicada, Ignorita, porque claro que el problema de las IPS es de recursos, de flujo de caja. El sistema está ilíquido. Pero entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Sí. Los simplistas que quieren politizarlo todo dicen simplemente que Petro se meta la mano al bolsillo y triplique la UPS, que es la plata que se paga por cada usuario por parte del Estado de las EPS, y listo. Pero eso no es tan fácil. Primero, porque no hay plata. Y segundo, porque eso es un paño de agua tibia. El problema es estructural. El sistema viene generando un déficit gigantesco desde hace muchos años. Y cada tantos años produce una crisis aguda. No tanto como esta, porque es que las crisis se van poniendo más difícil con el paso del tiempo, porque se acumulan las deudas. No es lo mismo deber 10 que deber 20. Sí, señor. Entonces hay que solucionarlo, y eso no se va a solucionar sin una reforma. El problema que tenemos es que la reforma que presentó el gobierno es exagerada y medio país no cree en ella. Entonces hay que llegar a un acuerdo. Lo que ha hecho la oposición a esa reforma ha sido hundirla, pero ahí sigue, y de nada sirve hundirla porque necesitamos alguna solución. Hay que llegar a acuerdos para reformar esa reforma a la salud, y hay que combinarla con plata. Como no hay plata, hay que dejar de hundir las reformas tributarias que presenta Petro, porque la plata no es para Petro, es para los ciudadanos y sobre todo para el próximo gobierno, que va a recibir una bomba si no se hace una solución ahora. Entonces hay que hacer una reforma a la salud y una reforma tributaria concertadas. Si las partes dejan de pelear y se sientan a buscar soluciones, se van a encontrar. En Estados Unidos pasó algo similar. El gobierno Clinton trató de pasar una reforma a la salud exagerada y se hundió, pero el problema siguió. Luego llegó Obama y presentó una reforma a la salud mucho más moderada, y esa sí pasó. A eso tenemos que llegar.
porque Sí, tiene sí. razón Petro que él no puede simplemente que el Estado asuma las deudas de privados sacando de donde no hay y dejando el problema, eso sería irresponsable, pero tampoco es cierto que una reforma de ese tamaño tan maximalista vaya a solucionar el problema económico. Entonces, ¿cuál es la solución? El que me ha vivido muchas veces, que la gente se ríe en las redes, pero que es lo único que funciona en las democracias, llegar a acuerdos. Hundir la reforma de Petro, lo único que garantiza es que no haya soluciones. La reforma de Petro no va a pasar. Hay que llegar a un acuerdo para una reforma sensata. Y hay que, facilitarle recursos al Estado por vía de una reforma tributaria. Sí, pero déjeme decir una cosa, Álvaro. Está bien eso que usted está diciendo de ese lado, pero también al gobierno le dio una obsesión por el tema. Sí, y cuando usted dice claro, 23 claro. EPS que no pueden funcionar, Claro, yo solo claro, pregunto una mire. cosa, don Álvaro. Aquí los Paganini siempre son los usuarios, los pacientes. Entonces, eso me- pónganse de acuerdo gobierno, pónganse de acuerdo oposición, pónganse de acuerdo gobierno, Congreso, lo que sea, que la reforma a la salud lo que tengan que dar. Pero aquí la gente se está Por eso quejando, la sí. gente se está muriendo. Sí. Entonces, la responsabilidad de un lado o del otro, pero pónganse de acuerdo, uno no puede tener 23 EPS. Se le obsesionó al presidente desde que comenzó que no funcionaban las EPS, pero tampoco tenía alternativa al gobierno, Álvaro. Sí, si tampoco no le había gusta- alternativa. Si no le gusta a una parte del país la quejadera de Petro sobre las EPS, Sí. que no cometan el mismo error de Petro con la quejadera sobre Petro. Petro tiene parcial razón y la oposición tiene parcial razón. Es un tema muy difícil, Sí. pero hay que aprovechar una circunstancia, que ninguno tiene cómo imponerle al otro su tesis. Y la urgencia hace que Pudieron sacar una llegue reforma a un laboral, acuerdo. don Álvaro, finalmente con amenazas de consulta, lo que Claro. sea. Aquí queda todo un año del gobierno Petro. Vamos a seguir sufriendo. Esto es la salud de los Mire, colombianos. mire, Lo que están lo haciendo, grave lo que es- no, de cuidados intensivos que estamos contando desde Meridiano, cerrando clínicas y cerrando centros hospitalarios. Le voy a contar solo una cosa. El día del atentado a Miguel Uribe Turbay, en el occidente de Bogotá, en Modelia, en Bogotá, pasó una ambulancia porque Dios es grande. Y le voy a contar esto en situación de lo que no es voz público, lo he sabido. La señora enfermera que iba en esa ambulancia ayudó muchísimo a estabilizar la salud del senador. Y llegó a un centro médico, que la gente habló de la Clínica Colombia, que es muy buena. No, en un centro médico que está en Modelia, que seguramente será de los que van a terminar de cerrar. Ese centro médico salvó la vida del senador, porque lo estabilizó y después ya llegó la ambulancia medicalizada, lo llevó la Fundación Santa Fe, están los expertos. Pero es como mire, es la vida de la persona. Entonces, miremos una cosa, y yo diría una propuesta, don Álvaro, y ya voy con Pedro. Miremos una salida. Ok, no le gusta la EPS, no le gusta. Hagamos un stand-by, pero mantengámosle la situación a la gente. Puede ser que la salud en muchas zonas rurales no funcione, en otras ciudades no sea tan buena, pero hay cosas buenas que se pueden salvar. ¿Por qué borrón y cuenta nueva? ¿Por qué esa obsesión de acabar con todo para comenzar lo nuevo? Coherente con una mentalidad que vendieron en el gobierno del cambio, pero ese Jorge, borrón y cuenta nueva, perdóneme don Álvaro, termina afectando la salud, y los Paganinis son los pacientes, es la tercera edad de la gente que está sufriendo de cáncer. Yo le digo una cosa y el término personal, y lo sabe Santiago, que lo hemos comentado. No ha habido un medicamento, don Álvaro, se lo tengo que decir a usted. No ha habido la posibilidad que el INVIMA apruebe un medicamento, Santiago, que necesite una persona muy cercana a mí. Y Santiago lo ha vivido también en carne propia con una persona muy cercana a él hace unas semanas. Por una situación política del país, no puede ser. A mí me da pena, pero eso Jorge, no puede ser. El problema, si se deja así, le va a explotar al próximo gobierno. Hay que buscar una solución ahora. Quejándose de Petro y Petro quejándose de las EPS, no vamos a llegar a Un nada. camino intermedio. Los congresos son para llegar a acuerdos. Petro propone una reforma a la salud, pero el que dispone es el Congreso. Puede reformar eso Póngase de acuerdo. y amarrarle la reforma tributaria a Petro con unas inversiones de emergencia en el sector salud. ¿Que eso va a costar mucho? Claro que va a costar mucho, pero es que este problema es muy de Oye, fondo, viene de atrás. Esto Y el no es tema con laboral, política y finalmente, quejas el que se van a sueldo y las solucionar. horas de descanso, era el tema. Aquí es la salud de la gente.
Aquí la gente se puede morir por eso. Solo dejo eso y con la reflexión que hace don Álvaro, intervengo por eso. Voy con el himno nacional y en segundos la opinión de don Pedro con Ignorita. La Fundación Clínica del Norte de Bello, Antioquia, también cerrará el servicio de urgencias. Toda la información aquí en Blue Radio. En un comunicado, la Fundación Clínica del Norte, ubicada en Bello, Antioquia, acaba de informar a todos sus colaboradores que por las condiciones actuales y los recursos disponibles del centro médico, se cerrará temporalmente el servicio de urgencias a partir del 25 de julio, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la calidad en los otros servicios que ofrece la IPS. Dice además que iniciaron el proceso normativo para que este cierre del servicio de urgencias se dé de forma progresiva y ordenada y que no sean interrumpidas las atenciones a los pacientes. Como medida compensatoria, seguirán prestando servicios como hospitalización, consulta prioritaria y el sistema de referencia y contrarreferencia, que es la remisión de los pacientes desde el primer nivel a la mediana y alta complejidad. Al final, el gerente dice en este comunicado que esperan superar este desafío y volver a brindar todos los servicios con alta calidad. Recordemos que ya son 2 centros médicos que en las últimas horas han decidido cerrar este servicio de urgencias. En las últimas horas, aquí en la ciudad de Bogotá, la Fundación Hospital San Carlos también tomó esta decisión, especialmente para los pacientes de la EPS Salud Total. Sigan toda esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La Fiscalía General de la Nación adelanta un proceso de extinción de dominio sobre 5 propiedades vinculadas con el cantante Charly Sa. Sobre esto habló el cantante colombiano en Mañanas Blue. Y la investigación no se da en mi contra, sino se está dando en contra de un bien inmueble que hace parte de nuestro patrimonio de familia desde hace más de aproximadamente 20 años. ¿Cuál es ese bien inmueble? El Oasis, la discoteca Oasis, que es muy reconocida. ¿Del por qué se inicia esta investigación? Porque un par de personas... Tema personal, porque sé que muchos oyentes y mucha gente que nos sigue tiene ese sentimiento. Y tocó el tema de Santiago y tocó el tema mío, pero sé que todos lo tienen y con la veña a nuestros seguidores y a nuestros oyentes, pero es que es la preocupación de todos. A costa de la salud de la gente que está enferma, no se puede hacer presión. Entonces, señores, desaten eso, hagan una línea intermedia, pero no el borrón y cuenta nueva sin tener listo. Es que lo complicado, Marcela, la información de Meridiano hoy era complicadísima en cuidados intensivos. ¿De cuánto estábamos hablando? Tuvimos una sección completa de los dolores en materia de salud en todas las regiones del país, no solamente pasa en Bogotá. Se siguen cerrando servicios alrededor de todo el país. 13,000 cierres. Exacto, las IPS dicen que la situación financiera es muy compleja, que así no pueden prestar servicios. Hemos tenido cierres no solo de unidades de urgencia, sino también de unidades de maternidad. Ha sido un año, han sido varios meses complicados, y una de las cosas que más le llama a uno la atención es que la Contraloría está diciendo: miren, ustedes se quejaban de que antes los despachaban con un acetaminofén. Pues bueno, el acetaminofén, señores, también se les embolató y ya no está entregándolo como antes. Con un argumento más, ojo lo de las medicinas, ojo lo de cierre. Mire, cuando cuento la historia del senador Miguel Uribe, es que es cierto, ese centro médico en Modelia, que se me escapa el nombre, si algún oyente lo conoce, le salvó estabilizó al doctor Uribe Turbay, porque él llegó a la clínica, a la Fundación Santa Fe, donde están los expertos, y lograron hacer lo que se tiene. Y gracias a Dios está vivo todavía. Es que fueron disparos a 2 metros. Por favor, estamos hablando de la vida de una persona. Es un ejemplo, no porque sea el senador, pero aquí hay 1000 ejemplos. Esa clínica o ese clinicentro hubiera podido ser el de los 13,000 cierres en el 2024. Yo le pregunto al gobierno, y le preguntamos desde aquí, y al Congreso y a las autoridades, y de esos 13,000 cierres, ¿cómo lo han reemplazado? ¿Dónde va a ir tu mamá, tu tío, tu hermano? ¿Dónde va a ir tu hijo? Esa es la pregunta que tenemos, Ignorita, y eso es lo que nos duele a todos. Y me escribe un oyente aquí y dice: mire, cuando hablan de cierres de hospitales o servicios, a veces todo el mundo habla de usuarios y los pacientes, sí. Pero también hay un tema, Ignorita. ¿Qué pasa con los cientos de empleados que pasan a ser desempleados? La situación de los médicos hoy. Los tienen hasta el cuello. Los médicos que han trabajado para eso. Están muy apretados. Las enfermeras. Pero en esto nadie dice nada, porque aquí también todos nos quedamos callados.
y todos nos dejamos pasar eso. La reflexión de don Álvaro, don Pedro, era por el lado del Congreso, que también se queda congelado. Que en tiene el que tema. ser el árbitro. Que tiene que ser el árbitro. Pero buscar una tercería. Claro, Ignorita, ahí estaba don Pedro también para que le conteste. Bueno, listo. Don Pedrito, ¿cuál es la solución con la crisis en las IPS, el cierre temporal de servicios de urgencia y todo lo que está pasando, su merced? Pues, Ignorita, esa es una solución muy profunda y seria que necesita el país. Hubo unos intentos aquí en el 2019, se hizo una ley de acuerdo final que pagó unas deudas históricas que tenía el sector, no resolvió el problema de fondo, pero esa ley se puso y se por lo menos se ajustaron algunas deudas que había en el sistema. Pero a mí me parece que el problema de fondo es Ignorita. El presidente Petro ganó la presidencia de una forma apretada, él no ganó de una manera absoluta, pero decidió gobernar como si hubiera ganado en la primera vuelta. Entonces el presidente nunca puso su agenda a una negociación real con el país, sino que quiso imponerla. Mire usted que hace un momento decía Jorge Alfredo que ahí le pasó una reforma laboral. Vamos a ver si eso termina así y aguanta el sedazo de la Corte. Pero, ¿cómo la hizo? Forzándola. No pasó ninguna ley consensuada, todas las quiso pasar a su estilo y él no tenía la fuerza política para pasarla, porque el país no votó mayoritariamente por él. Él ganó las elecciones, le repito, de forma apretada y nunca quiso cambiar esa agenda y sentarse a negociar para sacar adelante la agenda en el Congreso de la República. Y ahora, cuando tiene el agua al cuello, entonces quiere volver a echarle la culpa al Congreso, cuando lo que él tenía que haber hecho hace mucho rato, no faltando un año para terminar el mandato, sino hace mucho rato, era haberse sentado a negociar. Aquí no solamente Petro ganó apretado, Juan Manuel Santos también, y entendió con mucha inteligencia Santos que para sacar adelante su proceso de paz tenía que sentarse a negociar. Y así fue como lo hizo con el Congreso y lo sacó adelante, con cosas buenas y con cosas malas, pero terminó sacándolo. El presidente Petro no ha querido. Le voy a poner un ejemplo, Ignorita, que se sale del resorte del Congreso. La Corte Constitucional le ha dicho al ministro en varias oportunidades, al ministro de Salud, que se siente a negociar nuevamente la UPC. Y este señor sale como en el toreo con una Verónica y cada vez más le hace el quite a una decisión de la Corte Constitucional. ¿A usted no se le hace que eso es de una manera irresponsable, no ser serio con las instituciones? Pero el presidente termina diciendo que el problema es de las deudas de las EPS y que el Congreso no quiere sentarse a negociar. No. El presidente de la República presentó una ley que no le iba a aprobar nadie porque él no tenía las mayorías y nunca quiso modularla. Y no contento con ello, Ignorita, hizo algo que los colombianos tenemos que saber: qué pasó con las personas que fueron a hacer las intervenciones en las EPS, porque cuando presentaron a los interventores nos dijeron que ahí había la solución, iban a desenmascarar a todo el mundo e iban a implementar la solución que el presidente quería. ¿Qué ha pasado con esos interventores? Es que hoy en día las EPS que funcionan, pues ahí están en manos de los privados, pero vaya y averigüe cuáles son las EPS hoy que están en manos de interventores del gobierno del presidente Petro. Y esa no es responsabilidad del Congreso ni de la Corte, es una responsabilidad de este gobierno. Entonces el señor presidente, si quiere sacar adelante cualquier reforma, incluso la tributaria, tiene que entender que él en Colombia no gobierna de manera absoluta y tiene que sentarse a negociar para sacar adelante incluso esa reforma que él quiere ahora, la tributaria o cualquier otra, porque como lo hizo, le salieron muy mal las reformas al presidente, Ignorita. Ay, su merced, bendito Dios. Oiga, y los médicos también pasando necesidades y todo. Claro, es que no solo los médicos, la gente de la salud, desempleada, a costa de aquí. Porque donde, vuelvo e insisto y reitero, con la venia de don Pedro y don Álvaro, pero están por la misma línea. Entonces, si había una solución, y si estaba tan estudiada la solución, ¿por qué no se hizo? ¿Y por qué no se retoma nada? Mejor dicho, todo lo que había era malísimo, todo era perverso. Llega un gobierno nuevo y todo lo que hizo el otro gobierno es malísimo. Pero es que aquí no están con el sueldo de la gente, ni con las pensiones de la gente, que son otros enredos. Aquí están con la salud de la gente, con la atención a la salud. Cuando usted cierra en Colombia 13.000 servicios de salud, es muy grave, porque tampoco hay solución ni alternativa. Y vaya, busque plata, todas se la roban, ¿no?
6 de la tarde.